cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Hola, hola, ¿cómo les va? ¡Feliz día! En estos momentos muchos nos estamos viendo por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo y también a través de nuestros pensamientos y corazones. No cabe duda que es grato estar en comunión los unos con los otros. Hoy vamos a ocuparnos del siguiente tema: una historia de misericordia y sanación. Repito, una historia de misericordia y sanación. La lepra en los tiempos bíblicos era similar al SIDA de hoy. Era la enfermedad más temida de la época de los profetas y del mismo Señor Jesucristo. Por lo regular, la lepra avanzada en ese entonces conducía o llevaba a la muerte. Naamán ocupa un lugar especial en la historia bíblica de los leprosos. La misma es bien conocida por los creyentes evangélicos y es usada para ilustrar verdades espirituales. El relato completo de la historia de Naamán, el leproso, la encontramos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5 y los versículos del 1 al 15. Dicen así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10.000 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán.
para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: «¿Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí». Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: «¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel». Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró en las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio». Y Naamán se fue enojado, diciendo: «He aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio?». Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: «Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harás? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio?». Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: «He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo». Podemos aprender muchas lecciones de esta historia. En primer lugar, la afirmación de que para Dios no hay nada imposible, pues revela que Dios conduce la historia de los pueblos, como nos lo relata aquí el capítulo 5 del segundo libro de Reyes. Estaba Dios controlando y resguardando al pueblo de Israel. En segundo lugar, nos encontramos con un oficial sirio valiente y audaz, pero leproso. Y en tercer lugar, vemos a una pequeña esclava siendo fiel a Dios, aún en medio de circunstancias muy adversas. En el momento oportuno, esta humilde o sencilla muchacha supo dar testimonio del poder de Dios sobre su vida y sobre el pueblo de Israel. No hay tiempo para considerar estos aspectos históricos. Por lo tanto, nos concentramos en el general del ejército del rey de Siria, el muy conocido y famoso Naamán el leproso. En primer lugar, vemos en la historia de Naamán una vida arruinada. Naamán tenía casi todo lo que un hombre en este mundo pudiera desear en cuanto a honor,
poder, influencia, fama y dinero. Pero había una enfermedad en su vida que no podía ser sanada con todo eso. Era leproso. Enfermedad fatal para esos tiempos. Estaba condenado a padecer una muerte lenta, vergonzosa y cruel. Además, como gentil, estaba fuera de las bendiciones del Israel de Dios. Cada ser humano sin Cristo puede verse en Naamán como perdido, sin salvación, arruinado por la enfermedad espiritual del pecado. No hay curación para el alma fuera del Evangelio del Señor Jesucristo. Esta es la primera y gran verdad que emerge de la historia de Naamán el leproso. En segundo lugar, notamos en la historia a un hombre llamado Naamán con una falsa interpretación de sanación o de salvación. Una falsa interpretación de salvación o sanación. Naamán cometió el error de tratar de curarse a sí mismo. Primero fue al rey de Siria, el cual no pudo hacer nada por él. Luego fue al rey de Israel, quien también fue incapaz de hacer algo por Naamán. ¿Cuántas personas actualmente corren de una parte a otra, de una iglesia a otra, del templo a la televisión? Van de un líder religioso a otro, buscando salvación, curación o prosperidad, mientras Cristo está esperando para salvarle y satisfacer sus necesidades morales, espirituales, emocionales, familiares, de cualquier naturaleza. Con razón, y esto bueno tomarlo muy en cuenta, del Señor Jesucristo salieron estas hermosísimas palabras: el que a mí viene, no le echo fuera. ¿A quién acudimos nosotros cuando nos encontramos en situaciones tan adversas o semejantes a las de un Naamán? Cristo realmente tiene el mensaje y el poder para darnos y favorecernos en toda nuestra vida. En tercer lugar, vemos en Naamán un espíritu de rebeldía. Él era un general sirio y como tal esperaba un trato y una cura espectacular, un trato diferente a otros enfermos. Esto es lo que esperaba ese general con 3 estrellas. Que le rindiesen honor, pleitesía. Quería establecer una diferencia
entre los demás enfermos y su persona. Lleno de soberbia y de egocentrismo, no pudo aceptar la simple y sencilla cura por fe, no por obras, ni por méritos propios como él pensaba. Él no pudo aceptar que con un simple creer y confiar en el mensaje del profeta Eliseo podía curarse. Mucha gente hoy piensa igual a Naamán y por esa razón no se salva ni se sana en otras ocasiones porque no se vuelve humilde y contrito de corazón a Dios. Ese es el problema que tuvo Naamán y es el problema de mucha gente en el día de hoy. Oh, del Señor Jesucristo son estas hermosísimas palabras sacadas del denominado Sermón de la Montaña. Estamos hablando que Naamán nos hizo ver o tenía un espíritu de rebeldía. Y de Jesucristo sale este hermoso mensaje. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto no lo tuvo Naamán. Esto no lo tiene mucha gente en el día de hoy. Y sigue diciendo Cristo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Naamán se enojó, enfurecido. Quiso realmente contradecir el mensaje del profeta Eliseo. Bienaventurados los mansos, sigue diciendo el Señor Jesucristo, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esto tampoco lo vemos en la vida de ese vanidoso, prepotente y orgulloso general del ejército sirio, Naamán el leproso. Que tal cosa no suceda con nosotros. Que realmente nos veamos en el espejo de Naamán, que sin Cristo no hay sanación ni salvación posible. Esta lectura parece la lectura que acabamos de compartir, dicha por el Señor Jesucristo en Mateo. Parece una contradicción para muchas personas, pero la forma en que Dios quiere que nos salvemos y vivamos debe ser una vida bienaventurada. Esta palabra, bienaventurado, tiene que ver con una condición interna del corazón, de la mente. Debemos considerarnos, y somos en el Señor Jesucristo, más que bienaventurados, siempre y cuando aceptemos lo que Él nos acaba de decir, sentirnos pobres en espíritu, expresar lamento o llanto por nuestra condición espiritual. Y en lugar de vanidad, de orgullo, prepotencia, tomar muy en cuenta estas palabras de Jesús. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En cuarto y último lugar, afortunadamente, bendito sea Dios,
Que eso también podamos decirlo de cada uno de nosotros, de los que hoy nos comunicamos a través de este medio virtual. Afortunadamente, Naamán hizo uso de la fe y la razón. Las dos cosas deben ir juntas. Fe y razón. Pues en los versículos 13 al 15, de los labios de este hombre salieron estas palabras. 13:15 dicen: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra, al evangelio del profeta de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió Naamán, volvió al varón de Dios, a Eliseo, él y toda su compañía, y se puso delante de él y le dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ahora reconozco que no hay Dios tan grande como el Dios de Israel. ¡Qué demostración de fe, de sensatez, de raciocinio, de inteligencia tuvo al final Naamán! Un hombre arruinado, rebelde, soberbio, equivocado en cuanto a su forma de pensar, es cambiado por el mensaje de las buenas nuevas que le dio Eliseo a este hombre. Y luego, rendido, acudió a él y reconoció que no hay curación y o salvación fuera de la misericordia de Dios. Aquí pensamos en el texto de Efesios 2, 8 y 9. ¡Qué hermoso! Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto lo entendió posteriormente Naamán. Usted también debe entenderlo. No hay salvación sino por la gracia, la misericordia en Dios y fe en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. No por méritos, no por obras, como pretendía Naamán. No, allí no encontró solución a su enfermedad. Fue cuando, obedeciendo el mensaje, recibió la gracia de Dios. Ningún mortal puede salvarse de la lepra del pecado sin oír la palabra de Dios. Ningún mortal. Naamán tuvo que escuchar con atención la palabra de Dios a través del profeta. Y no solamente oírla, sino también obedecerla, para que uno pueda ser transformado, cambiado y disfrutar de una buena salud mental y espiritual.
La gente que pasa por alto a Cristo, pero que dice que cree en Dios, está equivocada o es engañada. La salvación y la vida eterna procede de Dios mediante nuestra aceptación de Cristo como Señor y Salvador personal. Todos conocemos el gran texto de Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Las personas que reciben ese camino, Cristo, esa verdad, Cristo, y esa vida, la que nos da Cristo por medio de su Espíritu, son aquellas que nunca serán arruinadas, ni avergonzadas, ni condenadas por causa de pecado o de la lepra espiritual. Toda persona que vaya a Cristo y lo reciba y acepte su mensaje, sanará, vivirá y tendrá participación en el reino de Dios. Dios les bendiga. Para el próximo domingo les tengo otra bella historia bíblica. Oremos. Amantísimo Padre, bendito seas, Señor, te damos gracias por tu palabra, mensaje de salvación, de curación, de esperanza, de vida eterna. Alabado seas, Señor, por el contenido que encontramos en tus santas escrituras. Gracias por la historia de Naamán el leproso. Señor, te damos gracias por su segunda actitud. Te alabamos porque hubo reconocimiento que no hay Dios tan grande y tan poderoso como tú. Permite, oh Dios, que cada uno de nosotros, quienes hoy hemos compartido esta meditación, sobre todo esta lectura de tu palabra, podamos hacer lo mismo que hizo Naamán en su segunda oportunidad. Que todos podamos reconocer que no hay Dios tan grande como tú. Bendito y alabado seas por siempre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De los cielos aunque se ve, su riqueza abandonó, y el Hijo de Dios nos rescató. De las calles celestiales a brutal y dura cruz, vino Cristo y con su sangre vida dio. Salvante amor.
protección te dé. Sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando a tu redor esté, dándote abrigo siempre por doquier. Amén.